Espera, antes de comenzar con los siguientes episodios, déjame preguntarte, ¿te apasiona la audioserie Código Vampiro o My Vampire System? Entonces, considera apoyarme en Patreon para que podamos llevar esta experiencia aún más lejos. Tu apoyo me permite crear más capítulos, con mejor calidad, y publicarlos más seguido. Además, tendrás acceso a contenido exclusivo solo para mecenas. El enlace para unirte está en la descripción del video. Cada aporte cuenta y hace posible que estas historias sigan creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad sedienta de buenas historias. Capítulo 991. El poder de la sangre verde. El refugio estaba enfrentando más problemas de los que podía manejar. Reinaba el caos en su interior, pero la mayoría de los ciudadanos había logrado llegar a las ubicaciones subterráneas de emergencia. Estas habían sido construidas precisamente para situaciones como esta. También había teletransportadores en estos sitios, pero hoy no funcionaban. Solo quedaba confiar en que los búnkeres de metal resistieran el ataque. La verdad era que el refugio no estaba preparado para enfrentar una ofensiva de este calibre. Aunque solo habían aterrizado 5 cápsulas negras, los Dalki que emergieron de ellas eran mucho más fuertes de lo esperado. 2 de ellos tenían una sola espina. El personal militar y los viajeros estaban luchando contra ellos. Lograban causarles algo de daño, pero eso solo empeoraba las cosas. Por suerte, los mechas estaban conteniéndolos. Por ahora, los viajeros que ayudaban no eran de alto nivel, ni siquiera contaban con buen equipo de bestias. Y era lógico, ya que se trataba de un planeta de portal verde. En estos planetas solo aparecían bestias de nivel básico o intermedio. Solían atraer a principiantes y personas que buscaban una vida tranquila y segura. Pero la situación era aún peor en otra zona. Había otro Dalki de 2 espinas, distinto al que enfrentaba Fex, que estaba arrasando con todo. Los mechas enviados para enfrentarlo ya habían sido destruidos, al igual que los edificios de los alrededores. Los civiles que no habían escapado fueron aplastados sin piedad, y los que se escondían en sus casas no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir. En el centro del refugio, sobre la azotea plana de un edificio alto, se encontraba un hombre con una coleta gris. El ejército está actuando como se esperaba, pero ese chico vampiro está rindiendo mejor de lo que pensé. Esto se está poniendo interesante. Aún así, un general de alto rango y un noble vampiro descendiente, necesarios para detener a un solo Dalki de 2 espinas, no es precisamente la esperanza que buscaba, comentó Eno. En ese momento, algo enorme aterrizó detrás de él. El suelo tembló bajo sus pies. Al girar, Eno vio a otro Dalki de 2 espinas, mirándolo fijamente. ¿Creíste que podías esconderte aquí arriba?, gruñó el Dalki. Debí haberlo previsto, respondió Eno. 5 cápsulas, 3 con Dalki de 2 espinas y las otras 2 de una sola. Subestimé el nivel de fuerzas que enviarían. 3 de 2 espinas son demasiado para ellos. Supongo que tendré que intervenir. Corrió hacia el enemigo y su mano se cubrió completamente de un líquido rojo. Parecía sangre endurecida, pero pronto tomó forma de espiral y giró como un taladro. El Dalki no supo cómo reaccionar ante esos movimientos tan veloces. Levantó los brazos, pero el taladro de sangre perforó su piel dura como piedra. Atravesó los brazos y siguió directo al pecho, salpicando sangre en todas direcciones, incluso sobre el rostro de Eno. Ustedes los Dalki tienen una gran debilidad, dijo Eno. Puede que su raza represente una amenaza para la humanidad, pero para mí no significan nada. ¿Sabes por qué? Porque su sangre fue creada para empoderarnos. Colocó su mano desnuda sobre la herida del Dalki y lamió la sangre, permitiendo que la energía verde recorriera su cuerpo. Luego, saltó en el aire y, descendiendo, golpeó al Dalki con tanta fuerza que ambos atravesaron el edificio, cayendo piso tras piso. Sin embargo, la herida del Dalki lo estaba fortaleciendo a mitad de la caída. Agarró a Eno de las piernas y, antes de llegar al fondo, lo estrelló contra el suelo como si fuera un bate de béisbol. Ahora, el cuerpo de Eno permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían abiertos, vivos. Tal vez intentar ayudar solo empeoró todo. No pude acabar el trabajo. Parece que mi tiempo ha terminado.
pero informaré todo lo que vi a los demás. El Dalki, de pie sobre el suelo, rugió de furia y luego aplastó la cabeza de Eno con un pisotón, reventándola como un tomate. Mientras tanto, en otra parte del refugio, donde otro Dalki de 2 espinas luchaba por su vida, Fex acababa de clavarse la aguja. La energía del Dalki se inyectó en su cuerpo, pero era mucho más de lo que había anticipado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, pensó, sin poder comprenderlo del todo. Lo que Fex no sabía era que su arma de sangre ya potenciaba sus habilidades al usar sangre humana. Al inyectarse sangre Dalki, no solo activó el efecto de su arma, sino también el poder crudo de esa sangre. El Dalki no se quedó quieto y lanzó un puñetazo hacia él, pero su brazo fue detenido por hilos rojos. Provenían del propio Fex, quien ahora era mucho más fuerte que antes. Tirando de los hilos, desvió el golpe y lanzó su puño directo al pecho del Dalki. Este retrocedió un paso, pero no fue el único golpe. Una ráfaga de puñetazos le siguió, cada uno más rápido y fuerte que el anterior. Fex se sentía más poderoso que nunca. ¡Soy el Super Fex!, gritó entre golpes. El líquido verde salpicaba por todas partes. Las duras escamas del Dalki no servían de nada. Puños de sangre verde explotaban de su cuerpo. No puedes herirlo poco a poco, pensó Samantha al observar. Con los Dalki es difícil saber cuándo están por morir. Si no lo matas, solo se hará más fuerte hasta igualar a ese maestro otra vez. Por eso ella siempre atacaba con su técnica más poderosa desde el inicio. Afortunadamente, Fex estaba dominando al Dalki con sus propias manos. Esta vez, Samantha no cometería el mismo error. Aprovechando la oportunidad, 9 colas de tierra surgieron detrás del Dalki. Justo cuando parecía que su energía aumentaba para contraatacar, las colas lo atravesaron por la espalda. Aunque no llegaron lo suficientemente profundo, Fex, al verlas, aumentó su fuerza al máximo, lanzando golpes tan rápidos que el cuerpo del Dalki fue empujado contra las colas, hasta que dejó de moverse por completo. ¡Lo logramos!, gritó Samantha. En ese instante, las piernas de Fex se sintieron como gelatina. El efecto de su arma de sangre y la sangre Dalki había terminado. «¡Esos malditos son difíciles de matar!», dijo jadeando. Durante todo el combate, no se había atrevido a respirar, por miedo a que el Dalki lo atacara en ese momento. Mientras ambos se tomaban un breve respiro tras la victoria, se oyeron gritos, estruendos y el derrumbe de más edificios. La batalla estaba lejos de haber terminado. Solo habían derrotado a un Dalki. «¿Aún puedes pelear?», preguntó Fex. «Estoy completamente agotada de células mutantes. Necesito tiempo para recuperarme», respondió Samantha, sabiendo que sus mejores probabilidades residían en ese extraño y poderoso maestro. «Bueno, ya viste lo que puedo hacer cuando me clavo esta aguja. Entonces, ¿me dejas clavártela a ti y controlar tu cuerpo?», preguntó Fex. Aunque dudó al principio, no tenía opción. Antes de irse, Fex volvió a clavar la aguja en el Dalki muerto para recargarla. Luego, ambos subieron a lo alto de uno de los pocos edificios aún en pie para observar el panorama. Mientras Samantha analizaba hacia dónde ir dentro del refugio, Fex miraba a lo lejos, mucho más allá de lo que la vista humana podía alcanzar. Fue entonces cuando vio un ejército de Dalki marchando hacia un grupo de estudiantes. Diego y los demás maestros observaban la amenaza que se acercaba desde el desierto. Los Dalki se desplazaban a través de la arena directamente hacia ellos. «Si los Dalki logran pasarme, sobrevivan lo suficiente para que yo pueda regresar y ayudarlos», gritó Diego. «¿Que si los Dalki te pasan, de qué hablas?», preguntó Darik. En un parpadeo, Diego había abandonado su posición, corriendo directo hacia los 45 Dalki. Mientras tanto, los estudiantes y maestros debían quedarse donde estaban. «Ese tipo está condenado», pensó Darik. Capítulo 992. Un solo guerrero. Cargar de frente contra un grupo de Dalki sería una pesadilla para cualquiera. Si alguien le hubiera dicho a Diego, años atrás, que algún día haría exactamente eso, jamás lo habría creído. Y sin embargo, ahí estaba, corriendo directo hacia uno de los enemigos más letales de la humanidad. Lo más extraño era lo tranquilo que se sentía. Su mente estaba clara, sin un solo temblor en sus manos. ¿Será porque sé que todos los que están detrás de mí dependen de esto? ¿O es algo más?, se preguntó Diego.
Observando a los Dalki frente a él, activó su habilidad de inspección. El panorama general se comprimió en simples datos útiles para la batalla. Número total de Dalki, 45. Número de Dalki con 2 picos, 10. Número de Dalki con un pico, 35. Al principio, se sorprendió al ver tantos con 2 picos. Hasta ahora, solo había peleado contra uno de ese tipo, además de Vitoy en aquel entonces, apenas pudo hacerles frente. Pero hoy, las cosas eran distintas, muy distintas. Ya no soy el mismo de antes, se dijo con seguridad. Sus estadísticas no tenían comparación con las del pasado. Antes solo era un vampiro común. Ahora, era un señor vampiro. Su equipo era superior en todos los aspectos. Y aunque no tenía los mejores guantes, el resto de su equipamiento estaba a años luz de lo que alguna vez tuvo. Sus habilidades de sangre, su estilo de pelea, todo había evolucionado. A 20 metros de distancia, Diego adoptó una postura de combate firme. Adelantó una pierna. ¿Va a usar la misma patada que usó contra Anselmo?, preguntó un profesor observándolo. Incluso Darik, que no simpatizaba con Diego, tuvo que admitirlo. No cualquiera podía plantarse así, frente a la amenaza más grande de la humanidad. Si es esa patada, no creo que les haga mucho. Diego concentró todo su chi en la pierna trasera. La energía roja comenzaba a remolinarse, y con ella, la segunda fase del chi también empezaba a formarse. ¡Ja!, gritó Diego, levantando la pierna con brutal velocidad. Un corte de energía en forma de media luna roja salió disparado con un estallido que sonó como un disparo. El aire se partió en dos por la velocidad del ataque, como si un relámpago de sangre se hubiera manifestado. Se ha utilizado una gran cantidad de energía de sangre, 20 HP. HP restante, 80 de 100. Normalmente, esa patada consumía solo 2 puntos de vida, pero ahora, con un control mucho mayor de su sangre, había volcado más poder en el golpe sin siquiera notarlo. Algunos Dalki intentaron esquivarlo. Otros, convencidos de su resistencia, lo enfrentaron de lleno. Gran error. Sus cuerpos fueron cortados en 2 al instante, miembros volando por el aire. Algunos quedaron gravemente heridos, pero aún se movían. 6 de 50 Dalkis eliminados. ¿Qué fue ese ruido?, exclamó Evan. Parece que algunos Dalki dejaron de moverse. ¿Me estás diciendo que los mató con una sola patada?, bufó Darik, tragando saliva, agradeciendo no haber ido más allá con él. Esperen, ¿esa aura roja no les recuerda a algo? Sí, parece la técnica de Red Drop en la realidad virtual, dijo León boquiabierto. Red Drop, ahora que lo dicen, es idéntico. Mientras tanto, Diego usaba la reserva de sangre para sanar su pierna, afectada por el rebote del ataque. No se lo esperaba. Era la primera vez que lo usaba con tanta potencia. Mientras se recuperaba, lanzaba cortes de sangre para frenar el avance enemigo. ¡Sí! Diego es Red Drop del juego de realidad virtual, gritó uno de los estudiantes. Muchos no entendían de qué hablaban, pero los que sabían se quedaban perplejos. ¿Cómo podía el líder de la facción maldita tener 2 habilidades? Pero pronto, a nadie le importó. Solo estaban agradecidos de que estuviera de su lado. El enfrentamiento directo comenzó. Diego derribó a uno con una patada al pecho, bloqueó el puño de Odd con su sombra y lo mandó volando con un puñetazo impregnado de sangre y chi. Los estudiantes presenciaban cómo un solo hombre arrojaba Dalkis como si fueran muñecos. A veces lo golpeaban, pero él seguía avanzando, hasta que el número lo empezó a sobrepasar. Ya no podían verlo. Solo se distinguía un tumulto de Dalkis encima suyo. Golpe martillo de sangre. 2 Dalkis salieron volando por los aires. Aunque no podían verlo, sabían que seguía luchando. Gracias a su sombra y las técnicas de Muay Barón, había atrapado a uno por el cuello. Lo giró para que golpeara a otro y luego le encajó una rodilla en el cráneo, rematándolo con otra media luna sangrienta. Pero, aunque causaba estragos, solo lograba eso, daño. Los Dalki, al borde de la muerte, solo se fortalecían más. 8 de 50 Dalki eliminados. Entonces Diego vio que uno intentaba escapar en dirección a los estudiantes y profesores. Lanzó su sombra al suelo para ralentizarlo, pero otro se le interpuso. El enemigo avanzaba. Los profesores se preparaban para lo peor. ¡Prepárense! ¡Se acercan!, gritó Darik. ¡No! ¡Si los dejo pasar!
¡Los matarán! No puedo detenerlos poco a poco. No puedo permitir que crucen, rugió Diego. Sus brazos empezaron a sangrar. 5 dalkis se le escapaban. Uno sonrió al ver a los humanos aterrados, pero entonces, algo golpeó la parte trasera de sus piernas, haciéndolo caer. Cuchilladas lo cortaron por las manos. Cadenas sangrientas atraparon a los otros, y un brutal golpe de martillo cayó sobre su cabeza. Saltando, Diego aterrizó una vez más frente a ellos. «No voy a dejar que pasen tan fácil», dijo con determinación. «¿Qué es eso?», preguntó Dennis, paralizado. Diego estaba cubierto de sangre. De sus antebrazos sobresalían cuchillas, y largas cadenas afiladas arrastraban por el suelo, goteando sangre fresca. Había activado su arma alma tipo objeto, la cadena de cola gemela. Capítulo 993. Un enemigo más grande. Aunque Diego no estaba gravemente herido, y aún podía seguir luchando contra los dalki, había un problema que no podía ignorar. Algunos enemigos simplemente lo esquivaban y seguían avanzando hacia los demás. Necesitaba una manera de enfrentarse a varios al mismo tiempo y eliminarlos más rápido. A pesar de los ataques y las habilidades de sangre que había usado, todavía quedaban muchos enemigos. Había llegado el momento de recurrir a su última opción, su arma alma, la cadena de cola gemela. Los que observaban desde atrás la vieron manifestarse por un instante, y también vieron cómo Diego comenzaba a sangrar de inmediato. Las cuchillas parecían abrirse paso a través de su piel como si tuvieran vida propia, ajustándose con violencia alrededor de sus brazos. «¿Qué demonios es eso?», preguntó uno de los profesores. «¿Un arma bestia?». «No lo sé, pero por cómo apareció, debe ser una arma del alma», dedujo Darik. No tardaron mucho en verla en acción. Diego no tenía elección. Debía eliminar enemigos lo más rápido posible. Cada segundo que usaba esa arma drenaba su vida, pero en cuanto alcanzó por la espalda al primer grupo de dalki, notó algo importante. La sangre que las cuchillas absorbían no solo le permitía resistir, lo fortalecía. Sintió un aumento en sus estadísticas como nunca antes. Una de las colas se extendió y se estrelló contra varios enemigos. Algunos intentaron detenerla, pero al tirar de ella como un látigo, las cuchillas giraron y desgarraron sus manos, arrancando dedos y carne con brutalidad. «Has recibido un aumento de poder del 20%. Uno de los que fue alcanzado tenía 2 picos. Aunque los aumentos no parecían acumularse, Diego entendió lo que debía hacer. Buscar y golpear levemente hacia los dalki más fuertes, provocando solo heridas superficiales. Si los daño demasiado, se vuelven más fuertes, pero me dan mejor aumento de poder. Así que usaré eso para acabar primero con los más débiles», pensó. Saltó al aire y giró sobre sí mismo como un torbellino de muerte. Las cuchillas gemelas lo rodeaban, formando un remolino sangriento. Cualquiera que se acercaba quedaba hecho pedazos. Desde esa altura, usó su habilidad de inspección mejorada. Ahora podía distinguir con claridad quién estaba realmente malherido y quién solo parecía estarlo. Así pudo seleccionar a los que podía acabar con un par de golpes. Al descender, giró su hoja con fuerza, arrancando el brazo de un dalki desde el hombro. Cuando otro intentó golpearlo, la otra cadena se retrajo, endureciéndose y alineando sus cuchillas como un escudo. El impacto fue amortiguado, y Diego lo remató con una patada potenciada. Continuó ejecutando su plan: eliminar a todos los de un solo pico lo más rápido posible. 12:50 dalki derrotados. 13:50 dalki derrotados. 14:50 dalki derrotados. Al fondo, uno de los dalki que aún no se había unido a la lucha miraba preocupado. «El comandante no vino con nosotros, fue al refugio», pensó. «Cuidado con el humano de las armas extrañas, sigan avanzando». Ese grito hizo que algunos de los más débiles se dieran cuenta de lo que estaba haciendo Diego. Aunque solían envalentonarse al sentirse más fuertes con el daño, ahora veían que eso no bastaba. Uno de ellos trató de esquivar una de las cuchillas gemelas, pero en lugar de eso, cayó justo sobre su sombra. Un dolor punzante lo hizo desplomarse al instante, sintiéndolo en lo más profundo de su cráneo. Los demás se quedaron petrificados. No sabían qué acababan de presenciar, ni qué era esa sensación que los invadía. Por primera vez, dudaban.
16 de 50 Dalki derrotados. A pesar de las advertencias, algunos comenzaron a correr, intentando pasar de largo a Diego. Este reaccionó de inmediato, pero mientras giraba la cadena para interceptarlos, un Dalki lo golpeó de lado, desviando su ataque y haciéndolo impactar contra la arena. Ignorando el dolor, Diego se levantó, envolvió a un Dalki cercano con su arma y lo lanzó como proyectil contra los que huían. Luego, dio un salto, colocándose de nuevo frente a ellos para cortarles el paso. Al aterrizar, tropezó y cayó de rodillas. ¡Maldita arma! ¿Por qué duele tanto usarla? Están penetrando aún más en mi brazo, pensó, apretando los dientes. Aunque su salud física seguía bien gracias a los aumentos de poder, el dolor del arma-alma era inaguantable. No podía descansar. Si lo hacía, el arma lo consumiría vivo. ¡Necesita ayuda!, gritó Dennis. Dennis tiene razón. Está allá afuera luchando solo, gritó Billy, señalando a Diego. Está herido por protegernos. ¿Vamos a quedarnos parados viendo cómo muere? Darik y los demás profesores seguían paralizados. Era la primera vez que veían a Diego en combate real, y no parecían estar presenciando algo posible. Era como ver una película. Nadie debería ser capaz de luchar tanto tiempo contra los Dalki, solo. Un solo hombre, enfrentándose a 45 Dalki. Un evento que, de no haber sido presenciado, parecería una leyenda. Con los dientes apretados, Diego volvió a ponerse de pie. Si fuera Ariel, él habría podido con todos, habría protegido a todos, se gritó mentalmente, y con ese pensamiento, redobló sus ataques, girando las cuchillas con más ferocidad. Pero entonces, otro Dalki pasó a su lado. Diego intentó reaccionar, pero el dolor lo detuvo por una fracción de segundo. Y eso fue suficiente para que un Dalki de 2 picos lo golpeara brutalmente. Diego sintió cómo le rompían las costillas. Escupió sangre. En ese instante, tuvo una epifanía. No se trataba de que no pudiera derrotar a los 50 Dalki. Si tuviera tiempo y no tuviera que proteger a nadie, podría hacerlo con sus técnicas. El verdadero problema era que no podía proteger a los demás. ¿Esto fue lo que sintió Ariel cuando despertó y vio a su gente muerta? ¿De qué sirve tener tanto poder si no puedes proteger a los que amas? Mientras se disponía a levantarse una vez más, vio a un Dalki salir volando delante de él. Su cuerpo se estrelló contra el suelo. 20 de 50 Dalki derrotados. Acto seguido, comenzaron a llover habilidades desde atrás. Algunos ataques impactaron a los enemigos, retrasando su avance. No todos caían, pero eso no importaba. Lo crucial era que ahora estaban entretenidos. Lamento haber tardado tanto. Has hecho mucho más de lo que imaginé, dijo Darik, apareciendo a su lado. No me importa lo que haya pasado entre nosotros. Aunque me parezcas un cabrón, ahora mismo hay cabrones más grandes delante de nosotros. Diego sonrió. No podía estar más de acuerdo.